Ciudad Capital. Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión de Ciudad Capital en este lunes 26 de junio, donde pues ya también la agenda empieza a estar muy movida. Pues estamos en lo que nos gusta, en lo que nos siempre tratamos de comentar, lo que pasa en la política de la Ciudad de México, política que en este caso pues se está haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que, como en muchas otras ocasiones, hemos sido muy críticos de la forma en la que se legisla. Esta manera de no tener un parlamento abierto, de legislar fast track, de inventarse periodos extraordinarios que parecieran una extensión del periodo ordinario, pero que bueno, también son las ventajas que da el estar en una asamblea, que como en una asamblea el pleno es la máxima autoridad, pues ahí hacen y deshacen, pero en ese hacen y deshacen a veces suceden cosas que parecieran ni aunque usted no lo crea, o pareciera que son broma, porque pues hemos visto que ahora se han señalado como notas aclaratorias, pero recordar que en el gobierno anterior el hacer modificaciones en la publicación de una ley o después de la publicación de una ley, pues fueron motivo incluso hasta de denuncias penales y de que en la legislatura pasada se creara una cadena de custodia de los dictámenes que se aprobaban para evitar, porque pues ya no es algo que digamos sucede en esta asamblea, es algo que ha sucedido en otras asambleas, en otros gobiernos, de que los diputados aprueban algo y por ahí un duende aparece y lo modifica al momento de su publicación. En este caso, lo que sucedió fue en la ley electoral de la Ciudad de México, pero tú tienes los detalles específicos del articulado que se modificó, Alberto, de manera sorpresiva, ¿no? Que nos venimos a enterar a mitad de la semana pasada que había por ahí algo que llaman nota aclaratoria, otras veces lo han llamado fe de ratas, en fin. El pasado 21 de junio, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México apareció pues algo que a simple vista parecía no tener mucho sentido. La Asamblea Legislativa notificaba de esto que tú has comentado bien, nota aclaratoria, a los artículos 4 y 351 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Ahí señalaban que en tal punto, en el artículo 4, dice y debe decir, y en el artículo 351 lo mismo, dice y debe decir, pero lo que esconde esta nota aclaratoria pues es una ilegalidad. El Pleno de la Asamblea Legislativa es el único órgano facultado para hacer modificaciones a leyes que se conviertan en decreto para su promulgación y aprobación. Esta nota aclaratoria hizo cambios de fondo, cambios sustanciales al decreto del Código Electoral que se publicó para su promulgación el pasado 7 de junio. Y que había sido observado. Y que ya había sido observado. Sin embargo, la Asamblea Legislativa, a través de esta nota aclaratoria, a través de pluma y papel, modifica el código ya promulgado, sin que hubiera pasado por el pleno de la Asamblea Legislativa. Es decir, legislando en el escritorio. ¿Qué fue lo que modificaron a través de esta nota aclaratoria? Eliminan el concepto de violencia política de género. Es decir, que queda en suspenso la posibilidad de que en la elección del 2018 quede como una causal de nulidad la violencia política de género, queda exclusivamente como violencia política. Y sobre esto, pues, dio una conferencia de prensa la diputada Dunia Ludlow, diputada del PRI, que por cierto fue la primera en advertir que a través de esta nota aclaratoria se estaba haciendo un cambio legal al Código Electoral y que pues ahora en una conferencia de prensa denuncia el desaseo que prevalece en la LDF para eliminar este concepto de violencia política de género y de paso evidenciar pues lo que ella acusa, pues que es este cochinero con el que opera y ha venido operando la Asamblea Legislativa. En la que se nos deja con respecto a la violencia política de género, y el segundo es cómo este desaseo legislativo que tenemos en la Asamblea, que inicia por un grupo parlamentario que no integra comisiones,
de unas comisiones que trabajan de manera inadecuada, instalándose permanentemente en comisiones unidas, trabajando sobre las rodillas, sin dar los dictámenes y los diferentes productos que sacan a tiempo, sin que nos dé tiempo de revisarlo en el propio pleno, y todas las confusiones que se generan hasta llegar al exceso, me parece, de intentar modificar una ley publicada y promulgada, que en el momento que una ley está publicada y promulgada significa que es una ley vigente, el intento de querer modificarla a partir de una nota aclaratoria. Creo que este desaseo legislativo, que entiendo que el diputado Zárate abundará más al respecto, es muy importante detenerlo, porque no estamos legislando leyes sin importancia. Estamos legislando las 5 leyes más importantes de esta ciudad, que dan vida al resto de las leyes que rigen a esta ciudad, y por tanto al endamiaje institucional, a la construcción de políticas públicas, etcétera. Entonces, tenemos en puerta nuestro sistema local anticorrupción, la ley de alcaldías, la ley de la administración pública local, la ley del Poder Judicial y la ley del Congreso, y creo que esto que está sucediendo con la ley electoral, por cómo se construyó todo, que el propio dictamen era un solo dictamen conjunto de 4,000 hojas, en vez de 3 dictámenes que hablaran de las leyes que estaban modificando, es decir, un dictamen del Código Electoral, un dictamen del Código Penal y un dictamen de la Ley de Participación Ciudadana. Escuchamos a la diputada priista Dunia Ludlow, que hace este señalamiento y que obviamente tiene mucha relevancia para, pues quizá para la Asamblea Legislativa, quien lo ordenó, fue nada más como dice, hacer una simple nota aclaratoria, pero a lo que conlleva es a fortalecer estas acciones de inconstitucionalidad que ya han sido anunciadas por parte de Morena y algunas alianzas, en algunos casos con el PRI, en algunos casos con el Partido Verde Ecologista, para atacar varios temas de la ley electoral de la Ciudad de México, como son lo de las alcaldías abiertas o cerradas, como se llama coloquialmente, y algún otro tipo de temas que tienen que ver con la integración del Congreso, donde también se equivocaron para algunos, para otros se apegaron a derecho, pero bajaron de 40 a 33, y también el otro tema que está por impugnarse, que es lo que tiene que ver con pueblos y barrios. Con los pueblos y barrios, que a juicio de Morena no se les da este reconocimiento dentro de la ley electoral de la Ciudad de México. Entonces, pues este pequeño error, como le han llamado, pone otra piedrita más para las acciones de inconstitucionalidad. Lo que también deja ver es que el Código Electoral se aprobó sobre las rodillas, que los diputados lo hicieron desde el inicio, pues, con mucho desaseo. Lo hicieron en los tiempos legales al límite. Pero pese a tener tiempo. Pese a haber tenido tiempo para hacerlo, pues casi en el límite, durante unas cuantas horas, sin legislar como parlamento abierto, en sesiones que fueron de fast track, donde pocos conocían el proyecto de dictamen que se iba a discutir, donde las reservas quedaban poco claras, se presentaban en paquete, en fin, todo eso lleva a cometerse este error que para el diputado Fernando Zárate del Partido Verde, pues lleva algo escondido detrás, y es provocar que se declara inconstitucional la violencia política de género. Es decir, al quedar nulificada con esta nota aclaratoria, las mujeres quedarán en la indefensión al momento en el que quieran o se sientan vulnerados sus derechos políticos. No tendrán a qué norma recurrir, porque la violencia política de género queda cancelada con esta nota aclaratoria. Y en todo caso, pues si acuden a un juez a pedirle protección por la violación de sus derechos político-electorales, el juez va a decir que pues la norma no existe. Y así lo dice Fernando Zárate, diputado del Partido Verde. El Código Electoral, y que lo hace inconstitucional. No hace a todo el Código inconstitucional, pero lo que toca específicamente al tema de violencia por género es absolutamente inconstitucional. Lo que tiene 2 objetivos y resulta peligrosísimo. 1, el espíritu es proteger a las mujeres de este tipo de actividades que pueden o no pueden, pero que se está llevando a cabo en el transcurso
de un proceso democrático y que afectan de manera sustancial a los derechos políticos de una mujer. Esa parte ya la afectaron y no va a haber manera que la puedan corregir. Es decir, desde un punto de vista de derechos políticos y electoral, a la mujer la dejaron manca, la dejaron con derechos cercenados. Por lo siguiente, ya un poco lo explicaba Dunia. Si Dunia presenta contra cualquier persona algún tipo de acción por haber violado sus derechos políticos y que signifique violencia de género, la persona a quien lo haya acusado va a ir a un tribunal y le va a decir, número uno, no es cierto tu acusación, y número dos, la norma en la cual estás basando tu acusación es inconstitucional. Ni siquiera fue parte del proceso legislativo. Explicarle a nuestros amigos de la audiencia de Ciudad Capital que en la Asamblea Legislativa existe todo un proceso a partir de que se publica, más bien a partir de que se dictamina en una comisión, se lleva ese dictamen al Pleno, en el Pleno sufre de modificaciones, estas modificaciones también son leídas ahí en el Pleno desde la tribuna, hay diputados que a veces no ponen atención en lo que se está modificando de un dictamen, votan sin saber qué era lo que estaban votando, por eso ahora también muchos se extrañaron diciendo, ay, ¿a poco cambió eso? ¿En qué momento? Y después de que este dictamen es que se conoce con muy poco tiempo, con muy pocas horas por parte de los legisladores y después estas modificaciones, pues pasa a un proceso en el área de servicios parlamentarios, que es donde se tiene que hacer la integración de lo que se modificó, de lo que se quitó del dictamen, de lo que se reformó por voluntad de los 66 legisladores, y en este caso, pues es donde se tendría que revisar si efectivamente se cometió un error o estamos hablando de algo peor. Bueno, Leonel Luna, él es presidente de la Comisión de Gobierno de la LDF, salió a explicar que hubo un error entre lo que se aprobó, el decreto que se aprobó en la madrugada del 31 de mayo y lo que se envió al jefe de gobierno para su publicación y promulgación. Dice que Leonel Luna que el Pleno nunca aprobó que quedara el concepto de violencia política de género, que se había quedado solo como violencia política y que pues ahí en el traspapeleo de reservas se fue sin querer una parte que el Pleno no aprobó. Y así es como lo dice el también coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa. Hubo un error en el envío del texto o en el contenido del texto que se envió a la Consejería Jurídica para publicarlo. Es decir, como ustedes saben, el proceso parlamentario implica que se vote en lo general una ley, se hagan las reservas correspondientes y cada reserva también se va aprobando una por una. Es decir, se va revisando en el Pleno el dictamen que se genera desde la propia comisión, en este caso, desde la Comisión de Asuntos Electorales. El texto que se aprueba es el texto que se tiene que publicar, es decir, es el texto que define la soberanía del Pleno, es el texto que aprueban los diputados, es el contenido de la propia ley. Entonces hubo un error en cuanto al texto que se envió para su publicación en la Consejería Jurídica y eso, bueno, pues es grave, porque entonces estaría publicando una ley, el contenido de una ley con un contenido distinto al que se aprobó en el Pleno. Entonces, a solicitud del presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, una vez que revisó lo publicado y una vez que revisó lo aprobado en el Pleno, es que se solicitó a la Comisión de Gobierno que a su vez la Comisión de Gobierno hiciera la solicitud a la Consejería Jurídica para la modificación correspondiente. ¿Esto no es violatorio Eso fue lo que de la sucedió. Constitución de la ciudad? Porque la Constitución de la ciudad, artículo 27, se habla de la violencia política por razón de género. Estamos hablando más bien no de si es violatorio o no es violatorio de la Constitución, estamos hablando de que se envió un texto que no correspondía a lo aprobado en el Pleno y por lo tanto tenía que hacerse las modificaciones correspondientes. Es decir, se estaría publicando, si no se hubiera hecho esta modificación, esta aclaración, un texto que no correspondía a lo que se aprobó en el Pleno. Pues ahí lo dejamos a su criterio, error, travesura o
una acción premeditada, Alberto. Pues mira, hay varias cosas que destacar de ahí de lo que pasó. Leonel Luna comentaba que Dunia Ludlow, en su momento, durante esta discusión que se dio en la noche del 30 de mayo y la madrugada del 31, presentó una reserva que planteaba que se diera, que el Pleno respaldara, incorporar el concepto de violencia política de género, y que el Pleno se la rechazó, y que lo que quedó al final en el decreto fue de origen solo violencia política. Y nos fuimos a la versión estenográfica y lo que Dunia Ludlow pidió es que se hiciera una definición de violencia política de género distinta a la que venía en el proyecto de dictamen. Es decir, ella nunca pidió que se incluyera la palabra género, solo pedía que se hiciera una definición distinta al concepto, o sea, dando por entendido que violencia política de género ya venía en el dictamen. Y otra cosa es que Leonel Luna asegura que al no existir la palabra género, no se vulneran los derechos de las mujeres, porque dice que en la misma Constitución Política de la Ciudad de México se establece como causa de nulidad que la violencia política de género, es decir, no tiene por qué existir en el Código Electoral porque ya existe en la Constitución. Bueno, ¿qué les costaba incorporarlo? Pues en el Código Electoral, ¿no? Esas son de los temas que quedarán pendientes y que al menos Morena, por ejemplo, dijo que ya también va a sumar una más de las impugnaciones, una más de las acciones de inconstitucionalidad en la Corte, pues para tirar esta nota aclaratoria. Nos enteramos que también hay un chat de exdiputadas constituyentes en donde la ministra Olga Sánchez Cordero hizo una referencia a que en su momento, hace algunos años, la Corte invalidó una nota aclaratoria de un congreso local que estamos investigando cuál es, porque hizo lo mismo, un desaseo similar. A través de una nota aclaratoria legisló y modificó un decreto ya promulgado. La Corte se los tiró y puede ser el mismo escenario para esta nota aclaratoria que aprobó la LDF. Otra cosa, el diputado del Partido Verde, Fernando Zárate, comentó que si no se reúnen las 22 firmas de diputados locales para presentar las acciones de inconstitucionalidad que ya hemos comentado aquí, ellos van a, vía amparo, a tirar la nota aclaratoria que publicó la Asamblea Legislativa la semana anterior. Así las cosas en esta Asamblea, donde cada vez pues todo se vuelve un nudo gordiano, donde cada vez es más difícil que se pueda deshacer. Así es, así llegamos al final de la sección política en la Ciudad de México. Veremos en qué acaba todo este drama electoral con tantas impugnaciones y con tantos errores y estas notas aclaratorias, porque sí hay que decirles a nuestros amigos que nos acompañan y que no conocen del proceso de técnica legislativa, pues lo más correcto al haber cometido un yerro de la magnitud de la que lo cometió la Asamblea Legislativa, lo correcto sería presentar una nueva iniciativa para hacer la reforma y la modificación, solo que en este caso no se podría porque esto tendría que haber entrado en vigor 90 días antes de que iniciara el año electoral y ellos ya le pusieron plazo al año electoral, es decir, de no haber sacado esta nota aclaratoria, se entiende que lo que queda firme es la ley publicada el 7 de junio pasado y por eso se adelantan a hacer esta nota, pero lo que por técnica legislativa correspondería sería esperarse al próximo proceso electoral o una vez terminado este proceso electoral presentar una iniciativa que modificara lo que ellos modificaron ahí en un plumazo. Pero así las cosas en la Ciudad de México, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Vámonos a una pausa y regresamos con la agenda de esta semana en Ciudad Capital. Hoy me dijeron en la escuela que hay mucho dinero para que mi colonia pueda ser más bonita. Yo quiero un parque. Aquí nos falta uno. Me gustaría pasear en un parque lleno de plantas y flores y con mi familia. Quisiera un parque para jugar con mis amigos y para hacer deporte. Una idea puede unirnos más de lo que creemos. Infórmate, participa y dale vida a tu colonia. Sin participación, nada funciona. Agenda. Ciudad Capital. Gracias por seguir con nosotros. Estamos ya en la agenda de Ciudad Capital.
esta semana hay varios temas pendientes, Alberto, ahí en la Asamblea y pues, la constituyente Alejandro Encinas se va a presentar hoy al mediodía en la Suprema Corte de Justicia la respuesta adicional de las acciones de inconstitucionalidad. Recordemos que ya presentó respuestas a las controversias constitucionales. Son 3 las controversias constitucionales, las que promovió la Presidencia de la República, el Senado y el Tribunal Superior de Justicia, pero además está impugnado a través de acciones de inconstitucionalidad que promovieron PGR, los partidos Nueva Alianza y Morena y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A esas acciones es que va a presentar respuestas en virtud de que la Corte pues, lo ha reconocido como autoridad demandada en el proceso de impugnación. También comentarles que en la Asamblea Legislativa pues habrá periodo extraordinario de sesiones, este periodo extraordinario que por 2 sesiones consecutivas ha sido dedicado exclusivamente a presentar iniciativas. Por fin se espera que mañana se discuta un dictamen en el que se ratifica la ley de residuos sólidos que comentábamos al inicio de este programa para armonizarla con la norma 024. Esos son los temas pues, que están en la parte legislativa y en la parte política. Así es, ahora vámonos con Luz Rangel, que nos tiene los detalles de la agenda del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Un saludo, Luis y Alberto, y al auditorio de Ciudad Capital. Esta semana el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el alcalde de Tegucigalpa, Juan Nasri, firmarán este lunes en el antiguo Palacio del Ayuntamiento la carta de intención entre la alcaldía en el marco de política alimentaria urbana de Milán. El objetivo es brindar asesoría alimentaria y nutricional y mejorar la alimentación en niños y niñas de Honduras. El mismo lunes será la presentación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por el Gobierno de la Ciudad de México. Hay que recordar que el próximo 19 de julio entrará en vigor contra aquellas faltas en las que incurran los servidores. El martes, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, será la presentación de las reformas a la Ley de Protección Animal de la ciudad en el Palacio del Ayuntamiento. Más tarde, será la firma del Código de Ética del Sector Inmobiliario y Vivienda. El miércoles, por fin, será la reinauguración del Caballito, obra del escultor Manuel Tolsá, dañado desde el 2013 por el fideicomiso del Centro Histórico. Finalmente, el viernes, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales firmará el decreto de creación de la Unidad Técnica de Prevención Social de las Violencias con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Así la agenda informativa esta semana. Luis y Alberto. Gracias, Luz, por esta información. Ya tenemos ahí el panorama completo en Ciudad Capital de lo que pasará esta semana. Se despide usted, Luis Velázquez. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir este debate de estos temas tan importantes para la Ciudad de México. Nos vemos la próxima semana, Alberto. Hasta la próxima semana. Recordarles, como siempre, en nuestras redes sociales. En Twitter es CapitalMX-, en Facebook, en YouTube, Capital CDMX, nuestro portal de internet, capital-cdmx.org, en donde podrán ver los contenidos que aquí comentamos. Hasta luego. Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @capitalmx_, Facebook, Capital CDMX, YouTube, Capital CDMX. Lee la mejor información en nuestro diario digital, capital-cdmx.org. Ciudad Capital.